Bien, y continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Es hora de Le Tengo el Remedio y hoy nos acompaña la doctora Catherine Pérez. Ella es médica, estudió medicina, pero además estudió una especialización que se llama medicina alternativa. Ya nos ha contado un poco sobre toda esta especialidad. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, Lina. Pero es que además esta medicina alternativa se usa mucho para aliviar el dolor, con los, pues como su nombre lo dice, con medicina alternativa, no la tradicional, pero también tiene otras, también sirve para otras cosas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito a ver de todo esto. Buenos días, doctora. Buenos días para todos. Quisiera iniciar diciendo qué es el dolor o cómo podemos determinar más o menos qué es el dolor. Es esta experiencia sensitiva o emocional que se produce ya sea por un trauma, obviamente no es una sensación agradable, o puede ser generada por alteraciones internas a nivel de nuestro cuerpo. Por eso es importante empezar a identificar cuáles son estas características principales del dolor con una historia clínica adecuada. Doctora, cada vez que usted nos visita siempre ha dicho que la medicina alternativa es un buen compañero de la medicina tradicional y de ninguna manera estamos invitando a las personas que nos ven a abandonar sus tratamientos médicos que su médico de cabecera le ha entregado, pero sin duda esta es una muy buena estrategia para ayudar y para que sea más eficiente el manejo del dolor, especialmente en esos pacientes crónicos que se encuentran en esa encrucijada en la que su enfermedad pues no evoluciona o evoluciona lentamente en la recuperación y pues tienen que lidiar sí o sí con el dolor. Doctora, ¿qué podemos encontrar en casa que podamos hacer con nuestras manos gracias a una planta o algo natural para aliviar el dolor, por ejemplo en pacientes con enfermedades como el cáncer? Perfecto, como tú has dicho, la idea de la medicina alternativa es una rama complementaria al tratamiento de base y al especialista que tú estás manejando. La idea es primero determinar la historia clínica y clasificar ese dolor. Tú me preguntas por algo que yo pueda hacer en casa, pero lo primero es que podamos determinar las características de ese dolor. Es agudo, es decir, tiene menos de 3 meses, es crónico, ya lleva mucho tiempo, su intensidad, leve, moderado o severo. Sé la localización del dolor, yo sé que mi punto de dolor es acá o me duele todo el brazo, se intensifica con el frío, con el calor, con el movimiento o por el contrario mejora. Entonces un punto importante al saber eso, pues en casa yo podría saber si puedo iniciar así sea con medios físicos, que es con agua tibia, con agua fría, con agua caliente, que yo le pueda colocar alguna infusión adicional como la caléndula o como el sauce, que son antiinflamatorios tópicos que de pronto me pueden ayudar en un tema de un trauma. Cuando ya hablamos de un cáncer, sí ya tenemos que ser mucho más específicos a los antecedentes del paciente. No es tan fácil decirte con esta planta, con este fitoterapéutico lo podemos manejar, sino que tenemos que individualizar mucho al paciente y saber qué otras técnicas complementarias podemos utilizar. Doctora, vayámonos a los dolores de la cotidianidad. No siempre logramos coger un bus a nivel desocupado con una silla disponible. Mucha gente se tiene que ir de pie, se tiene que ir en todo su recorrido de más de una hora escogido de estas barandas y llegan a casa con un dolor lumbal o con un dolor muscular o en los hombros por el estrés. ¿Qué recomendaría usted para que hagamos en casa apenas llegamos de una jornada larga de trabajo? Bueno, perfecto. Lo primero es, todos estos dolores musculoarticulares pues son generados mucho por tensión y también, como dije al principio, se asocian mucho con el tema de las emociones. Entonces, si aparte tuve que estar un tiempo prolongado haciendo cierta postura y también de pronto me peleé con el del al lado porque me tumbó demás, pues voy a llegar aún más estresado. Entonces las emociones también van a estar mucho más asociadas a estos. Que es fácil llegar y yo decirle respire, tranquilo, esto va a pasar, esto fue una situación aleatoria, pero pues sí podemos de pronto consumir manzanilla, sauce o ya las otras técnicas que vemos en la consulta como la terapia neural, acupuntura, plasma, ozono o sueroterapia. Doctora, usted ahorita dijo algo muy, pues como todo lo que dice es muy importante, pero sobre el cáncer, que esta medicina alternativa ayuda a toda la medicina tradicional, pero ¿hay alguna que se utiliza para tratar de mejorar a estos pacientes de una enfermedad tan grave como esta? Es importante generarle esa calidad de vida al paciente. Sabemos que igual su tratamiento con las quimioterapias o las radioterapias pues van a generar otro tipo de síntomas como un dolor agudo, cansancio, debilidad. Entonces con las terapias complementarias o alternativas podemos utilizar la terapia neural.
o la acupuntura, que ya la hemos nombrado un poquito, pero quiero ser un poco más específicos. La terapia neural es colocar una dosis de un medicamento llamado un anestésico local, que me va a ayudar, como lo coloco muy superficial, me va a ayudar a potencializar esas células que se encuentran desgastadas, que se encuentran alteradas. Lo mismo que la acupuntura. La acupuntura, al colocarlo en unos puntos, en unos canales, en unos meridianos específicos de este paciente, me va a mejorar lo que nosotros llamamos el chi, que es la energía, o el sue, que es la sangre, para que movilice, para que el paciente se sienta energético, vivo, activo, a pesar del tratamiento de la situación que esté pasando. Pero un segundito, nos preguntan también aquí que si los sueros sirven para eso, y que además qué tipo de suero, o cómo funciona. Sí, porque ahora también está muy trendy, como dicen en redes sociales, que la gente se De moda. sueros. ¿Eso está bien? Sí y no, tenemos que individualizar mucho la condición del paciente. Digamos que en un paciente con cáncer podemos utilizar algo que hemos llamado la vitamina C. Esa megadosis de vitamina C debe aplicarse siempre sabiendo las indicaciones o condiciones del paciente. ¿Por qué? La vitamina C es un antioxidante que me va a ayudar a liberar o a eliminar todos estos radicales, digamos, los negativos que me va a generar el proceso de la enfermedad. Entonces, siempre todo medicamento intravenoso, es decir, sistémico, que se vayan a aplicar, que sea por un médico especialista. Igualmente con otro tipo de sueroterapia. ¿Qué es la sueroterapia? Son medicamentos homeopáticos o bioreguladores que lo que hacen es sustituir o intensificar ciertas funciones que hace nuestro cuerpo. Por eso es importante saber cuál es el medicamento que usa el paciente, no que ahora el combo de desintoxicar, de dolor, de desinflamar, pero ¿será que realmente lo necesitas? Pero Eso es intravenoso. Eso es intravenoso. Y ese es diferente al suero que le ponen cuando uno va al médico, pues siempre, bueno, al médico no, cuando va de urgencias casi siempre de una suero. Ese suero es una sustancia, eso es una solución salina, o hay otros que se llama destroza o lactato de Ringer, que es donde se disuelven los medicamentos. Simplemente es un medio para disolver los medicamentos. Entonces, por eso es que sea también en un lugar, en un consultorio, en una sala especialista de sueroterapia, en donde va a estarte haciendo un control, va a evitar que esa vena de pronto se nos infecte, que genere algún tipo de hematoma, que no, que el paciente estaba anticoagulado o tiene algún antecedente y yo no lo sabía y no lo hice. Doctora, otra de las afecciones frecuentes que nos manifiestan nuestros ciudadanos son la migraña y los cólicos menstruales. ¿Existe algo para poder eliminar desde la medicina alternativa estas dos condiciones que son incapacitantes, pero que no generan incapacidad para faltar al trabajo o para no poder hacer las tareas diarias? Perfecto. Obviamente nuestra principal causa de consulta es el dolor, y en estos dos específicos que tú me dices, dolor de cabeza, tipo cólico, lumbalgias, como hablamos de pronto la vez pasada, siempre mirar también el tema de la hidratación, de la actividad física, de la alimentación y del descanso. Pero para las migrañas, obviamente la acupuntura, la terapia neural nos ayuda muchísimo, igualmente para el cólico, en donde me va a permitir buscar cuál es ese bloqueo. De pronto tuve una cirugía, una cicatriz en esa zona, algún tatuaje, algún punto que me esté haciendo como esa interferencia en mi red informativa, y al colocar las agujitas o el medicamento nos va a ayudar. Existiendo muchas otras técnicas dentro de la misma medicina alternativa china, la moxibustión, que es colocar calor, las ventosas, el masaje tuina. ¿Qué son ventosas? Ventosas es colocar de pronto esas chupitas, no sé si las has visto, puede ser en plástico o en vidrio con calor, que me va a disminuir tensión muscular, me va a liberar y me va a mejorar la circulación en esa zona. Lo que yo quiero generar es una disminución de la tensión, del dolor o de la inflamación que se esté ubicando en ese punto, o hay otros puntos interferentes a nivel de nuestro cuerpo. Doctora, nos preguntan también que si hay algo para la artrosis en el medio de esta medicina alternativa aquí. Sí, de pronto hemos escuchado el plasma rico en plaquetas, que de pronto se utiliza mucho más para tratamientos faciales o para el cuero cabelludo. Pero este procedimiento, que es tan fácil, tomar una muestra del paciente, centrifugarla y separar mis plaquetas de los glóbulos rojos, esto nos genera un soporte, la mejoría en cuanto a la producción de colágeno, de elastina, de estos tejidos de soporte, principalmente en rodillas, en hombro, en espalda. Entonces puede ser una opción ideal para estos pacientes con artritis, artrosis, fibromialgia, de pronto un esguince, una fractura reciente. Lo podemos complementar también con la ozonoterapia.
Doctora, ¿cuáles son esas recomendaciones de pronto para las personas que no tienen acceso, no tienen los recursos para llegar a un médico tratante en medicina alternativa? Y la cita en la EPS está como para el próximo año. No, además uno va a la EPS y venga, sáqueme plasma para la rodilla y no papito, vaya a otro lado. Porque... Exacto, Sí. doctora. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo acceder a esta información y poderlo hacer en casa? Así como lo hacían las abuelas, ¿no? Que ellas siempre tenían un medicamento natural para tratar los dolores en casa. Pues ese conocimiento se ha pasado de generación en generación, pero casi que hemos perdido esa conexión también con la naturaleza para tratar los medicamentos. Perfecto, importante guiarlos y sí, ustedes pueden acceder a esa valoración con el médico especialista en el manejo del dolor, con el médico de terapias alternativas. Por favor, pídanlo, solicítenlo y generen esa gestión pues para verse por el especialista. Ya desde casa, como siempre, indicarles que tengan una muy buena alimentación, una buena hidratación, un buen descanso, una actividad física según lo que nos permitan los dolores. Ya un poco más natural, podemos utilizar las infusiones de manzanilla, caléndula, sauce, que nos van a ayudar un poquito como a relajarnos, pero asimismo utilizar todas estas terapias de relajación, de respiración, alguna actividad física que les guste, para no solamente relajar ese dolor físico, sino también manejar esas emociones que nos pueden generar ansiedad, depresión, frustración o tensión. Manzanilla, sí. caléndula, sauce, imperdibles para tener en casa siempre, Claro para que sí. empezar. Claro que sí. Doctora, como dice el doctor Carlos Francisco, ¿en dónde puede uno encontrar todas estas fórmulas en su Instagram? ¿O cómo es que dice el doctor? En el Instagram, doctora. En el Instagram, en Facebook me pueden encontrar, me pueden escribir pues acá en la página de ustedes por YouTube. Ahí me pueden encontrar como doctora Catema Medicina Alternativa y con gusto pues mira, ahí está. van a recibir toda la información o por supuesto pues pidan su consulta y haremos una muy buena valoración para saber cuál es la técnica ideal para cada uno de ustedes. Doctora, qué lujo tenerla aquí en la casa. Muchísimas Gracias. gracias. Se cuiden. por estar con nosotros. Gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.